Pues se trata de enseñar cómo se ha hecho esa película, porque todavía hay gente que no sabe cómo se hace un cine de animación. En este caso más de cine de animación tradicional, el clásico 2D, como por poner un ejemplo, aquellas primeras películas de Disney, ¿no? Se ha optado por un dibujo a mano, por un trabajo que pasa por varios equipos, desde el que diseña los personajes hasta el que hace el color o el pasado limpio y todo eso. Y todo eso es lo que se recoge en esta exposición, todo el proceso de creación de esa película para que la gente vea ese proceso de trabajo que no es nada digital como estas películas 3D que se hacen ahora, sino que es un trabajo mucho más orgánico, mucho más hecho a mano y con un trabajo de arte detrás muy importante. Sí, la respuesta por parte del público extremeño, creo que el público en general, tanto aquí como desde Estados Unidos, donde se ha puesto con un montón de éxito, pero el público extremeño concretamente la película la siente como suya. A mí me hablan, cuando me paran por la calle para decirme la película, hablan que vamos a los Goya, lo dicen como en plural y eso es un orgullo para mí también, ¿no? Que la sientan como suya. Las películas de animación para adultos que van a los Goya, como muchos suelen tener una nominación o dos, ¿no? En este caso tenemos 4, que es todo un logro para nosotros, porque, bueno, la verdad es que es un reconocimiento. Solamente estar ahí ya va a ser un gran reconocimiento. Yo que vengo del mundo del cómic y la ilustración, estaré en la gala y para mí es como algo que, bueno, que voy a intentar disfrutar como un niño, ¿no? Y pasar lo mejor posible, a se gane o no se gane.